¿Cuánto le dan un aplauso a aquel que murió en la cruz del Calvario, pero al tercer día resucitó en victoria, en poder y en autoridad? Qué bueno, mira pastora, aquí está Yomar también y Yenaili. Démosle un aplauso al Señor por estos jóvenes, el hijo mayor de nuestro hermano Hilario y su esposa. Qué bueno que están acá, ellos son de la casa, ¿saben? Pero hace tiempito no le veíamos aquí. Amén, así que qué privilegio tenerles en medio nuestro y también está con nosotros que hace tiempo no le veíamos. Démosle un aplauso al Señor por Angeli. Angeli, qué bueno verte, qué bueno, Dios te bendiga. Juan 19, versículos 17 al 28, usted puede permanecer sentado, pero aun cuando permanezca sentado, Nani, te amo mucho, qué bueno verte. Un abrazo fuerte para ti, recibí tu mensajito y me da mucha alegría. Mira, y esa chica que está por ahí, fashion y toda la cosa, qué bien. Aunque permanezcamos sentados, mantenemos esa actitud de reverencia que siempre nos caracteriza y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su iglesia dice, amén. Amén. Dice, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es el Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús estaba en el medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, estaba escrito en griego y también estaba escrito en latín. Y dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos, cosa que nunca pasó. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido, de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí, no la partamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y también María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Y por favor, ponga atención a este versículo 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, aleluya, ¿qué dijo? Para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es un caudal de gracia, de favor, de bendición, y porque tu palabra, Señor, siempre salta para vida eterna. Gracias te doy, Espíritu de Dios, porque tu palabra nos ayuda a entender tus propósitos, tu voluntad y a ejecutar el camino que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, la iglesia dice, amén. Hay una pregunta que siempre llegará a nuestra mente. ¿Qué realmente ocurrió? Vamos a añadirle el versículo 29 y el 30, pastor. ¿Qué ocurrió realmente en la cruz? ¿Qué estaba pasando en el escenario que no podemos ver físicamente? Físicamente, Jonathan, estamos viendo a un hombre que entregó su vida en un madero y que lo hizo por amor. Pero tras bastidores hay otras cosas que están sucediendo, y es ahí donde hoy quiero que podamos penetrar un poco para visualizar y entender un poco mejor todo lo que está pasando en esta cruz del Calvario y todo lo que conlleva el sacrificio de Jesucristo. Y sin lugar a dudas, este versículo 29 y 30 los quiero tomar ahora para que no perdamos del camino la frase final con la que pienso cerrar este mensaje, que se encuentra en el versículo 28, pero que
está más retumbante, se me lenguó la traba, está más fuerte en el versículo 30. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Muy bien, ¿qué ocurrió en la cruz del Calvario? Bueno, pues ocurrieron dos cosas principales, pero quiero tomar 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, para comenzar a mirar el escenario de lo que ocurrió en la cruz. Miren lo que dice el apóstol Pablo en la cruz, en 1 Corintios 15, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué hizo Cristo? Él murió, ¿por qué? Cristo murió por los pecados ¿de quién? Por los tuyos. Amén. Y por los míos. Yo no había visto a Janie. Janie está tan grande. Lo más que me gusta de Janie es la camisa que tiene puesta, Janie. Qué bueno, está grandote, enorme, hermoso. Y reconozco Reinita, que ahorita no la reconocí. No se asuste, que el pastor va a coger la línea y va a seguir predicando. Pero Reinita, ponte de pie un momento, Reinita. Démele un aplauso al Señor por Reinita. Reinita es la hermana de Raiza. Y Reinita fue nuestra primera secretaria de la iglesia, ¿sabe? En el antiguo templo que tuvimos. Pero Reinita se nos fue para los Estados Unidos. Y allá tiene 2 gringos de hijos y su esposo también, que en esta ocasión no pudo hacer el viaje a Puerto Rico. Pero Renita, qué bueno que estás aquí con nosotros y qué bueno que has podido participar con el Ministerio de Danza y con todo lo que el Señor, ¿verdad?, te ha dado. Esta siempre es y será tu casa, amén, y la de tu familia. Bienvenidos acá. Muy bien, entonces me encanta esto porque Pablo nos está diciendo algo importante. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces les estaba diciendo que en la Biblia, en el sacrificio de Jesús, ocurrieron dos cosas principales. La primera de esas dos cosas que ocurrieron es la siguiente: es que el Padre le imputó a Jesús todos nuestros pecados. Escucha bien lo que te voy a decir, porque esto es sumamente importante. El Padre, Dios Padre, tomó a Jesús y le dijo: tú eres el culpable hoy por todos los pecados de toda la humanidad. Yo creo que si nada más tomaran los pecados de los que estamos aquí presentes y de los que nos están viendo por la transmisión, yo creo que habrían suficientes pecados. Yo creo que serían demasiados. Pero el Padre en la cruz dijo: yo tengo que decir algo, y lo que tengo que decir es que todas las consecuencias del pecado de Joel, Jesús, tú lo vas a llevar a la cruz del Calvario. Todas las consecuencias del pecado de Betsaida, Jesús, tú lo vas a llevar a la cruz del Calvario. Todas las consecuencias del pecado de Luzmari, todas las consecuencias del pecado de Celine, todas las consecuencias del pecado de cada uno de ustedes, seres humanos, en mi Hijo lo va a llevar por ustedes en la cruz del Calvario. Entonces es sumamente importante, porque Jesús asumió toda la deuda, y no solamente asumió toda la deuda, sino que la pagó. ¿Alguien glorifica a Dios? ¿Usted se imagina que hoy en día venga alguien y nos diga: tú tienes tantas deudas que con esas deudas tú no pudieras seguir viviendo con normalidad? Yo voy a hacer algo por ti. Deme en todo el mundo sus deudas, que yo se las voy a pagar. Aleluya. Yo no sé usted, pero yo hubiera saltado y hubiera dejado todas las deudas ahí. Les empiezo por la casa, la hipoteca, y por ahí sigo. Escucha bien, porque Jesús hizo eso. El Padre le ordena y Jesús toma el pecado de la humanidad, y no solamente lo toma, lo lleva a la cruz del Calvario. Él toma nuestro lugar. Él se hace responsable de los pecados que tú y yo cometimos, y eso no es otra cosa que la gracia de Dios obrando sobre nuestras vidas.
Carlos, esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Porque en ese madero no ocurrió un acto solamente de que un hombre murió para resucitar a Ángelo al tercer día. No, 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 no. No, por favor, no lo haga tan simple. Un hombre tomó el lugar que te correspondía a ti y que me correspondía a mí. Un hombre fue al madero porque él no quería que tú tuvieras que pasar por ese dolor del pecado que tiene como consecuencia la muerte eterna. Y como él no quería que tú pasaras por esa situación, ese padre envió a su hijo Jesús y dijo: vas al madero a tomar el lugar de los pecadores. Aleluya. Entonces, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, me gusta mucho el apóstol Pablo, porque si alguien entendía lo que Jesús había hecho, era el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo tenía una retragila de pecados encima que le habían sido perdonados por gracia. Un perseguidor de la iglesia, uno que había matado personas simplemente por ser cristianos. El apóstol Pablo era un asesino de cristianos que había encontrado la gracia y la misericordia de Dios. Esa gracia y esa misericordia le alcanzó y él sabía que la consecuencia de sus acciones debería ser la muerte, pero él sabía que por gracia él estaba vivo. Y el apóstol Pablo, que conocía eso a la perfección, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¡Wow! ¡Aleluya! Usted se imagina que llegue aquí uno que no tiene deuda y usted le pase todas sus deudas a él. ¡Aleluya! Y no solamente que todos les pasemos las deudas a él, que en él está la capacidad de saldar las deudas de todos los que depositaron sus deudas en él. Pues escúchame bien, porque esto es exactamente lo que pasó en la cruz del Calvario. El pecado trajo hacia nosotros el poder de la muerte eterna. Pero vino Cristo y Cristo en el madero tomó nuestro lugar. Nosotros echamos todos nuestros pecados con las consecuencias del pecado sobre Cristo. Y Cristo pagó el precio de la culpa del pecado. Él pagó el precio que nos tocaba a nosotros pagar. Aleluya. Santo Dios. Y me siguen gustando las explicaciones de Pablo, en esta ocasión en Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14. Porque mira lo que dice Pablo cuando le escribe a los colosenses, explicando esto que hizo Jesús. Y dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestras carnes, os dio vida juntamente con él, perdonando los pecados. Aleluya. Cristo perdonó nuestros pecados y el perdón de nuestros pecados nos ha dado acceso a la vida eterna que Jesús prometió para los que le aman. Gloria a Dios. Dame el versículo 14, hijo. ¿Y usted sabe qué hizo Cristo? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Un acta que nos era contraria, quitándola de en medio de nosotros y clavándola en la cruz del Calvario. Cada uno de nosotros teníamos nuestro propio libro de consecuencias de nuestros pecados y de nuestras acciones. Y Cristo Jesús llevó las consecuencias de nuestros pecados a la cruz del Calvario. Y allí Él, cuando murió, también crucificó tus consecuencias por tu pecado. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Escucha bien. Yo no estoy hablando de las consecuencias terrenales. Si mataste a 2 y a 3 y a 1, pues de seguro te toca la cárcel, por amor a Dios. Es lo menos que te puede tocar. Pero escucha bien, pero la condena más extensa, que es la condena eterna, esa es Cristo que murió y resucitó, te eximió de ella. Ese Cristo dijo: anulada está esta sentencia. Pudiste haber sido el más bueno del mundo, o podías ser el criminal
peor de toda la tierra, pero si le entregaste tu corazón a Cristo, hay suficiente sangre derramada en la cruz del Calvario para librarte de todos tus pecados. ¿Alguien glorifica a Dios en esta hora? ¡Aleluya! Cristo nos libró del poder del pecado de manera sobrenatural. Cristo lo hizo y fue de una manera sobrenatural. Él no lo hizo de una manera sencilla, Él lo hizo de una manera sobrenatural. Aleluya. Muy bien, y quiero que te conectes bien con lo que te estoy diciendo, porque el sacrificio de Cristo fue tan grande. Él derramó un amor tan grande que ese amor nos ha dado acceso a la vida perdurable, a la vida que no termina, a la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la gente se aferra a vivir sobre la tierra. Y eso está chévere, porque no está mal vivir bien sobre la tierra. Y mientras Dios nos lo permita, usted viva lo mejor que usted pueda vivir sobre la tierra. Usted tenga todo, usted váyase de vacaciones cuando pueda, móntese en un crucero cuando pueda. Aleluya. Si no, yo tengo a alguien que le pueda ayudar con esa temática. Usted vacaciones, disfrute, trabaje, disfrute su trabajo, disfrute el salario, disfrute los beneficios de su trabajo después de asumir sus responsabilidades. Pero déjeme decirle algo importante. El diseño de Dios nunca ha sido que nosotros seamos eternos sobre esta tierra. Nunca ha sido el diseño de Dios. Dios hizo un diseño perfecto y la palabra del Señor nos dice que los más robustos en esta tierra, en este tiempo, deberían de vivir 80 años. No somos como Matusalén, que pudo romper fronteras. Entonces, escúchame bien lo que le voy a decir con mucho amor y cariño. Usted no se sienta mal. Claro que hay gente que vive más de 80 años. Pero usted sepa que después de los 80 usted está solamente por la gracia y la misericordia de Dios. Aleluya, santo Dios. Después del 80 es por gracia y por misericordia de Dios hasta que Dios le plazca. Ojalá sean 120, 130, hasta que Él venga por nosotros. Pero escúchame bien lo que te voy a decir. El diseño de Dios no es que tú seas eterno sobre esta tierra. Dele gloria, que gloria merece, así es. Nunca Dios diseñó el ser humano para vivir una eternidad sobre el planeta Tierra, después de la caída de Adán y Eva, claro está. Ese no fue el diseño de Dios para nosotros. El diseño de Dios y la redención de Cristo Jesús era con el propósito de que nosotros viviéramos una eternidad juntamente con Él. Pero la eternidad que Él nos ha prometido es mucho mejor que esta. Escucha bien, en los 70 u 80 años que algunos llegan a vivir, porque hoy en día, yo no quiero asustarlos ni meterle miedo, pero el mundo está, que estar vivo es casi un milagro. Aleluya. Usted escucha, no estoy metiéndole miedo, nuestra vida está en las manos del Señor y el Señor es el que guía nuestros pasos. Pero hoy en día hay gente que no despertaron. Hay gente que salen de su casa y lamentablemente no regresan. Usted ha visto las noticias, gente que no están haciendo nada incorrecto, están a lo mejor en el supermercado, en el centro comercial, en la autopista, y por algún error o por alguna situación han perdido su vida y no regresan ese día a casa. Pero escucha bien lo que te voy a decir. Yo te vengo a proponer algo y a decirte algo. Lo importante no es el tiempo que nosotros vivamos sobre la tierra. Lo importante es dónde pasaremos nuestra eternidad. Gloria a Dios por el tiempo que estamos sobre la tierra. Pero lo más importante no es el tiempo sobre la tierra. Lo más importante es dónde pasaremos la eternidad. Entonces, escucha bien. Cómo nosotros vivamos sobre la tierra va a determinar dónde pasaremos la eternidad. Y hay formas de vivir en la tierra. Está la forma de vivir con temor a la eternidad. Y está la forma de vivir con paz y tranquilidad ante la eternidad. Uno puede vivir en temor ante la eternidad, cuando ha conocido a Dios, pero no está seguro de su salvación en Dios. Y uno puede vivir en paz y en tranquilidad, cuando uno conoce de Dios,
y uno vive en armonía con lo que Él ha decretado para nuestras vidas. Yo no estoy hablando de perfección, yo estoy hablando de que el objetivo de Dios no es que te vaya bien en la tierra. El objetivo de Dios es que tengas una eternidad juntamente con Él. Y a mí me parece que es mejor una eternidad con Él que si a mí me dan a escoger ahora mismo si me quiero quedar o si me quiero ir ahora mismo con Él, yo me voy. Yo le digo, aprieta el botón. Porque es que las promesas de la vida eterna son promesas únicas. Son promesas incomparables. Lo primero que le voy a decir es que en el cielo no le va a doler nada. ¿Cuántos se levantaron hoy y les dolía algo? Hay gente levitando aquí, miren. Pues permítame. Y hay gente que se levanta así como que a lo que calienta van. Tienen que coger la pierna y de momento empieza a croncharle todo, como el crunch. ¿Se recuerda el anuncio de la hormiguita y del crunch? Que empiezan los huesos así. Mire, escuche bien, en el cielo no le va a pasar eso. Aleluya. En el cielo las rodillas no le van a hacer crunch. Santo Dios, gloria a Dios, aleluya. En el cielo las rodillas no le van a hacer crunch. Los brazos tampoco. En el cielo usted no va a tener ningún tipo de dolor. Usted no va a tener ningún tipo de preocupación. ¿Usted sabe quién no va a entrar en el cielo? Deuda no va a entrar en el cielo. Las deudas se quedan todas en la tierra. Se queda con ellas el anticristo todas. Aleluya. ¿Alguien glorifica a Dios? ¿A cuántos eso les da alegría? Pues sí, debería de darnos alegría, porque cuando nosotros comparamos la vida que tenemos con la vida que Cristo nos prometió, la vida que Cristo nos prometió es mucho mejor que la vida que nosotros estamos experimentando hoy en día. Pero cómo vivimos esta vida decide dónde pasaremos la eternidad. A mí no me gusta hablarle a la gente del infierno, ni de la eternidad sin Jesús. No porque no crea en ello, creo firmemente en todo eso y creo todo eso que dice la gente por ahí y que es un lugar bien feo. Pero yo aprendí que la razón por la que yo le sirvo a Dios no es por temor al infierno. Yo le sirvo a Dios por amor al sacrificio tan perfecto que Él mostró por mí en la cruz del Calvario. Yo le sirvo a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros y porque para siempre es su misericordia. Yo le sirvo a Dios porque Dios ha mostrado su amor por mí desde el momento que entregó su vida en la cruz del Calvario y en cada momento y en cada instante. Y para mí eso es suficiente para yo honrarle, para yo bendecirle y para que mi vida entera le sirva a Él. Yo le sirvo por amor y no le sirvo por temor. Aleluya. Pero el Padre se encargó de que todo el peso del pecado de los que vivieron antes de Jesús, durante Jesús y después de Jesús, fueran sobre Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Hay un segundo suceso, algo más que sucedió en la cruz del Calvario, y aunque usted no lo cree, ya yo estoy terminando mi mensaje. No voy a interpretar eso, hermana Luz. Voy a dejarlo como casualidad. Número 2, en la cruz, Jesús venció el poder de Satanás, el poder de las tinieblas y el poder de la muerte. Cuando alguien me dice, pastor, es que el diablo no me deja, es que el diablo no me suelta. Cuando eso sucede, yo estoy seguro y convencido de que esa persona todavía no se ha entregado completamente a Cristo Jesús. ¿Estás conmigo? Porque cuando tu vida está entregada por completo a Cristo Jesús, no hay poder de las tinieblas que pueda con el poder del Espíritu Santo de Dios que está sobre ti. ¿Alguien glorifica a Dios en esta hora?
El versículo que sigue acá me gusta mucho, el 2:15, porque dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dale el aplauso al Señor. Jesús no fue humillado en la cruz del Calvario. Es un amor que transforma, ¿se recuerda? Y un amor que transforma no puede ser humillado, un amor que transforma. Y yo quiero que ustedes estén muy bien conectados con lo que le voy a decir en esta hora, porque Jesús en la cruz del Calvario no fue humillado. Incluso les voy a decir algo más, a Jesús no fue que lo llevaron a la cruz. Él escogió ir a la cruz. Él escogió esa muerte. No había nadie tan poderoso sobre la tierra como para aferrar a Jesús a un madero. Él no fue porque Pilato dijo, Él no fue porque lo traicionaron, Él no fue por el dolor. Él fue al madero porque Él escogió en un acto de amor derramar su vida por amor de nosotros en la cruz del Calvario. La cruz fue su elección y no fue una imposición terrenal. En Jesús estaba el poder. ¿Usted cree que Jesús no pudo deshacer esos clavos que lo estaban aguantando en la cruz? Claro que sí. ¿Usted cree que Jesús no pudo, mientras lo estaban azotando con látigo, él no podía coger el látigo y enredárselo al que lo estaba dando y caerle a latigazos a ese? Claro que sí. Claro que podía. Jesús podía revertir toda la situación, pero Él decidió que no lo iba a hacer. Y la razón por la cual decidió no hacerlo es porque Él sabía que había que redimir al ser humano, que había que redimir al hombre por el pecado que había entrado en la tierra por causa de Adán y Eva y la serpiente que los engañó. El propósito de Dios era que se viviera sin pecado, y como ese propósito se vio alterado en el huerto del Edén, alguien tenía que cumplir la misión de vivir sin pecado sobre la tierra. Y Jesús dijo, yo lo hago. Si nadie lo ha podido hacer, no hay problema. Yo lo hago, yo lo hago, yo lo hago. Y Él vino a esta tierra a vivir, mira, sin pecado, pero llevando el peso del pecado de la humanidad. Él lo llevó al madero, y la razón por la cual Él llevó el peso de mi pecado al madero es porque Él me ama, 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 y Cristo no tiene forma de dejar de amarme. Santo Dios. Así que cuando el pecado se enseñorea de mi vida, el Satanás o el enemigo es el dueño de mi vida y de mi alma. Pero cuando yo acepto la victoria de Cristo Jesús en el madero, la historia cambia. Ya no es Cristo, ya no es, Satanás el dueño de mi alma. Ahora es Cristo, porque la sangre preciosa de Cristo borra todo el efecto del pecado sobre mi vida. Sin temor, sin temor, sin temor, sin temor, déselo a Él. Todavía existen, pero yo no sé cuántos de ustedes, Micael las usa, usaron en la escuela las gomas Lion. Qué buenas son las gomas Lion, ¿verdad? No sé si ahora son tan buenas como antes, pero antes eran buenísimas. Las gomas Lion, eso mira, tú cogías la borra esa que traía el lápiz, la roja, eso no servía para nada. Eso tú lo intentabas ahí, a veces se quedaba el papel manchado de rojo. Cuando menos en las escuelas de Puerto Rico, dice la pastora que no había más nada. Pero pastora, ¿usted usó gomas Lion en la escuela? No, eso fue después, muy bien. Ok. Pero después llegaron las gomas, yo soy de las gomas Lion para acá. ¿Cuántos de las gomas Lion para acá? Aleluya, ahora todos son unos nenes ahora. Pastora, yo vi gente que tiene más edad que usted levantando las manos. Nos salvamos ahora. Cristo vino por el perdón de los pecados o para quitarles años de encima. Mire, escuche bien.
Esas gomas Lion, qué buenas son. Cuando menos eran en mis tiempos. Porque aunque la goma del lápiz dejaba a veces el papel, la libreta roja, pero la goma Lion no. La goma Lion eso borraba y eso eliminaba. Mire, hermano, eso mismo es la sangre de Cristo. Es más poderosa que la goma Lion, déjeme decirle. Y con una sola gota de esa sangre es suficiente para borrar el pecado de la humanidad. ¿Usted ve el poder de esa sangre? Entonces yo quiero que tú sepas que todo pecado que se haya cometido, tan solo la sangre de Cristo aplicada sobre ese pecado es suficiente para que esa huella quede borrada, así como la goma Lion borraba los errores que nosotros cometíamos sobre un papel. ¿Alguien glorifica a Dios? Hebreos 2:14 nos dice algo importante, nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, ¿a quién? Al diablo. Pero dígalo sin miedo, esto es al diablo. El diablo es un derrotado. Voy otra vez, usted diga amén otra vez, como que usted cree que el diablo es un derrotado. Uy, muy bien. Estamos en transmisión para que la gente crea que usted cree eso. Muy bien. El diablo es un derrotado. Muy bien. Les quedó bien natural, no se preocupen. El diablo es un derrotado. El diablo es un derrotado. ¿Y por qué es un derrotado? Porque Cristo lo destruyó. Por medio de su muerte en la cruz del Calvario le demostró que Satanás no tendría más autoridad sobre el imperio de la muerte y que él ahora iba a tener la autoridad sobre el infierno, sobre el Hades y aún sobre la muerte. Porque la puerta por la que él entró al mundo, que era la puerta del pecado, Cristo Jesús demostró con su vida sin pecado, con su muerte y con su resurrección, que quedó anulado a la autoridad que Satanás tenía. Ahora, esa autoridad de Satanás todavía sigue vigente. ¿Sobre quién sigue vigente? Sobre quienes no aceptan el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Diga amén. Y si no, diga ouch, pero diga algo. Efesios 1, versículos 20 al 23, el apóstol Pablo ahora en su carta a los Efesios nos dice: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Alguien puede glorificar a Dios? Está hablando de Jesús y sin lugar a dudas Jesús pagó por completo el precio de nuestros pecados. Él pagó totalmente el precio de nuestros pecados. Dígalo, Jesús pagó el precio de mi pecado. Tú no eres culpable de lo que Cristo te libró. Tú no eres culpable de lo que Cristo te libró. Se va la culpa porque Cristo te libró por medio de su entrega a la cruz del Calvario. Me parece interesante porque Satanás creía que se la estaba comiendo. Satanás dijo: voy a acabar con Jesús. ¿Y cómo voy a acabar con Jesús? Yo voy a acabar con su vida. Él va a morir como el más vil pecador. Lo voy a desprestigiar. No hay una muerte más desprestigiada. ¿Sabes qué? En morir en la cruz se creía que era más humillante que incluso suicidarse. Y le estaban diciendo: hey, no hay nada peor que esta muerte y yo me voy a encargar de que la humanidad completa sepa que este hombre no era tan poderoso y yo me voy a encargar de quitarle la vida. Satanás creyó que se la estaba comiendo, pero la muerte de Jesús lo que realmente hizo fue desarmar a Satanás.
Lo que hizo fue avergonzar en un madero al padre de toda mentira, que es el diablo. Aleluya. Y esa muerte no fue cualquier muerte, sino que la muerte de Jesús es una muerte que anula nuestros pecados, los hace inoperantes y hace inoperante el poder del pecado sobre nuestras vidas. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Esa no está por ahí? No, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. Aleluya. Santo Dios. Mira, me trajeron café, pastora. Qué lindo, me pusieron café allí. Gloria a Dios. Usted lo ve así, pero él es bien bueno. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Él nos ha dado un gran amor para que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Por esto, el mundo no nos conoce porque el mundo no le conoció a Él. Escucha bien, escucha bien, escucha bien. La aprobación del mundo no va a llegar sobre tu vida. ¿Por qué la aprobación del mundo no va a llegar sobre tu vida? Porque el mundo no conoce quién es Jesús. Y si el mundo no conoce quién es Jesús, mire, hay gente de tu familia que hoy hasta se pudieron haber molestado contigo porque tú decidiste ir a la iglesia. Aleluya. Santo. Hay gente que se puede haber molestado contigo porque hoy tú decidiste venir a la iglesia. Y yo quiero decirte, no les tomes a mal eso. Ellos no están, perdóname, lo que te voy a decir puede sonar una ofensa, pero no es una ofensa. Ellos están hablando desde su ignorancia. Porque quien no conoce el amor del Padre no puede saber cómo opera el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Entonces, tú no tienes ni que pelear con ellos, ni discutir con ellos. Es más, incluso la palabra nos enseña que siempre la blanda respuesta aplaca la ira. Escucha bien, no hay por qué empezar discusiones vanas, estériles, discusiones que no van a generar nada. Tú no necesitas eso. Tú necesitas algo distinto. ¿Y sabes qué es lo que tú necesitas? Tú lo que necesitas es hablarle del amor de Cristo y de lo que Cristo ha hecho sobre tu vida, para comenzar a despertar en ellos el interés por ese amor que nos ha cambiado y que nos ha transformado a nosotros. Y a la vez que ellos comiencen a sentir y a tener ese interés por ese amor que te ha cambiado a ti y ese amor que me ha cambiado a mí, lo próximo que va a suceder es que cuando menos tú te lo imaginas, ellos van a estar aquí sentados contigo sirviendo al Señor. Déselo a él. Aquí llegó José Antonio solito a la iglesia. ¿Verdad, José Antonio? José Antonio, levanta tu mano para los que no te conocen, sepa quién tú eres. Y José Antonio llegó aquí, mire hermano, y llegaba aquí todos los días que podía. Hasta la oración de madrugada, hasta los lunes, los miércoles, los viernes, los domingos. Él llegaba a todo lo que podía llegar. No siempre podía venir a todo, pero a todo lo que llegaba. Y usted sabe una de las cosas que hizo José Antonio, que él empezó a orar por su esposa. Él empezó a orar por sus hijos. Él empezó a orar por toda su familia. Y yo no sé, pero la gracia del Señor ha venido sobre José Antonio. No fue de la noche a la mañana. Pero mire, ahí está esa mujer hermosa que está sentada al lado de él. Esa es su esposa. Al otro lado está su hija. Al otro lado está su otra hija. El esposo de su hija. Están los papás del esposo de su hija. Denle un aplauso fuerte al Señor. Y les voy a decir algo que nadie de la familia me lo ha dicho. Nadie de la familia me lo ha dicho, pero estoy seguro que me lo van a confirmar sus reacciones ahora. José Antonio no es fácil, ¿saben? José Antonio no es fácil, pero su oración perseveró. Perseveró esa oración. Carla, la oración persevera.
Y la oración cambia. Y la oración transforma. Y la oración cumple su propósito en nuestras vidas. Escuche bien lo que dice la Escritura. Cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque el mundo no lo conoció a Él. Versículo 2 dice, amados, ahora usted y yo somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Usted se imagina ese día glorioso cuando nosotros lleguemos allá al cielo, a la presencia del Señor. Santo Dios, allá le veremos tal como es. Aleluya. Recuérdese que allá no le va a doler nada, ni le va a tronar los huesos. Aleluya. Allá usted se va a ver hasta joven. Aleluya. Allá usted no va a estar gordito, ¿sabe? Santo Dios, se fue la llanta en el nombre de Jesús. Mire, allá usted va a estar diferente. Allá usted no va a tener problemas. No, usted no va a tener deuda. Usted no va a tener preocupación. Usted no va a tener limitaciones en su cuerpo físico. Allí usted va a estar libre para alabar y glorificar a Dios. Aleluya. Déselo a Él, a Él, a Él, a Él. Y allí le veremos tal como Él es. Le veremos tal como Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, yo les tengo que decir que esto cambió mi forma de vivir. ¿Por qué esto cambió mi forma de vivir? Porque, hermano, cuando yo pienso en la esperanza gloriosa que Él tiene para nosotros, yo veo los momentos difíciles que me tocan vivir en esta tierra, igual que a ti, y yo digo, pues si esto es lo que me toca, pues toca. Yo me he esforzado, he hecho lo que me corresponde, he actuado correctamente, he sido diligente. No es que sea uno un irresponsable, ¿sabe? He sido diligente y he hecho todo lo que me corresponde. Y después de hacer todo lo que me corresponde, todavía hay circunstancias que no puedo controlar y que no salen. Está bien, puedo lidiar con eso. ¿Usted sabe por qué? Porque yo no puedo comparar nunca 80 años. Vamos a suponer que a alguien le vaya mal 80 años sobre la tierra. Yo no puedo comparar 80 años de sufrimiento con una eternidad con Cristo Jesús. Esto es lo que me toca, haciendo las cosas bien y sirviendo a Dios, y aún así tengo consecuencias que no quisieras tener. Pues las tengo. Brego con eso. Te voy a dar una palabra casi profética. Brega con eso. Brega con eso. Eso fue lo que te tocó. Métele mano. Las decisiones pasadas tuyas te llevaron a donde estás ahora. Pues estás ahí. Brega con eso. Métele mano a eso. No te eches para atrás. Yo no te estoy diciendo que las circunstancias no van a cambiar. Al contrario, te estoy diciendo cambia las circunstancias que puedes cambiar. Pero no las vas a cambiar escondiéndote. No las vas a cambiar echándote para atrás. No las vas a cambiar haciéndote loco. No las vas a cambiar haciendo como si nada pasara. No, métele mano, brega con eso. Enróllate las mangas, ajustate la falda, el pantalón y dile, voy a meter mano a esto porque si este es el problema que tengo, voy a resolver esto. Aleluya. Santo Dios. Hay matrimonios, yo digo, nosotros somos, mi esposa y yo estamos liderando los matrimonios este año y somos pro matrimonio y pro familia. Pero hay matrimonios que no funcionan. Y a veces hay que sentar esposa al esposo o esposo a la esposa y hay que decirle, te voy a decir algo. Yo creo que Dios puede restaurar este matrimonio, pero para que Dios lo restaure necesita de los dos. Yo voy a comenzar a recorrer ese camino. Y tú ajústate o mira a ver qué haces, porque yo no voy a estar los 80 años máximos que me tocan en esta tierra perdiendo el tiempo contigo. ¿Qué fuerte sonó eso? Ajústate, porque yo no es que me quiera divorciar, porque ya yo hice un compromiso con delante de Dios. Pero si no te ajustas, tampoco es que Dios quiere que me quede aquí la eternidad sufriendo al lado tuyo. Pastor, usted
Usted es pro matrimonio, yo soy pro matrimonio. Lo que pasa es que hay gente que se pregunta si la felicidad, si el propósito de Dios es que seas infeliz en un lugar donde por ninguna razón alguien pone de su parte para que tú seas feliz. Y Dios le da una oportunidad para que cambien y transformen. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Sacrificar tu salvación por estar donde no debes de estar? ¡Aleluya! Santo Dios. Eso sonó fuerte. Yo sé que sonó fuerte. Somos pro familia. ¿Usted cuántos matrimonios no han sido restaurados aquí? Aleluya. Ahí está, mire. Usted ve aquí este matrimonio que está aquí en la esquina. Eso era candela. Ese muchacho que usted lo ve ahí tranquilito y que el Espíritu Santo lo tiene domado. Eso era malísimo, ¿sabe? El Espíritu Santo lo cambió y lo transformó, ¿verdad? Para que usted tenga una idea, le decían Chucky. Le decían Chucky. Y ese era su apodo de verdad. Y cuando nosotros lo conocimos, de verdad es que se parecía mucho a Chucky. El Espíritu Santo como que lo maquilló un poquito. Pero el Señor lo cambió y lo transformó. Pero si ese matrimonio seguía el paso que estaba, no hubieran durado. Les voy a decir que puede sonar exagerado, pero hubieran terminado o uno o los dos muertos. Si ese matrimonio seguía como iba. Y así tenemos tantos testimonios y tantas historias dentro de esta casa y dentro de esta iglesia. Gente que llegaron siendo infieles o que le fallaron al Señor dentro de esta casa fuera con relaciones extramaritales. Y el Señor restauró esas relaciones. Algunos a veces esas cositas se les olvidan, pero ahí están. Han pasado y pasan y ahí están. Y el Señor se glorifica en medio de esos procesos para Él levantar su buen nombre. Santo Dios. Y hay tantos matrimonios que han pasado momentos difíciles y Dios los ha restaurado y creemos en la restauración. Lo único es que sabemos que para que una relación se restaure necesita de que dos personas se pongan de acuerdo en el camino de la restauración. Con una persona únicamente en el camino de la restauración la cosa no funciona. Y si su matrimonio está en crisis, yo le tengo que decir con mucho amor y cariño, aquí estamos para canalizar cualquier ayuda que usted necesite. Estamos para canalizarla desde este espacio y desde este lugar. Pero usted tiene que avanzar en Cristo. ¿Usted tiene que avanzar en quién? Y si su matrimonio está estorbando su avance en Cristo, usted tiene que tomar una decisión. Avanzar en Cristo. Yo no le estoy diciendo divórciese, le estoy diciendo avance en Cristo y las demás cosas caen en su lugar o se derrumban por sí solas. ¿Está conmigo? Yo sé que esto los pastores no lo predican ni lo dicen. Prefieren tener matrimonios peleándose ahí, matándose unos a otros, que salgan de la iglesia y sean más infelices desde el carro hasta que llegan a las casas y después vuelvan y le den la mejor apariencia dentro del servicio a la iglesia y después vayan allá a decirle a sus hijos que se aman en público, pero en privado se están matando y se están destrozando. Dios quiere restaurar ese matrimonio. Pero para Dios restaurar ese matrimonio necesita la voluntad de dos que estén disponibles y dispuestos a caminar el camino que Cristo tiene para ellos. Cuando hay una muestra real de amor, esa muestra real de amor siempre se podrá evidenciar. El patrón bíblico establece que el verdadero amor se puede identificar por medio de una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia del amor verdadero? La evidencia del amor verdadero siempre ha sido, siempre es y siempre será el sacrificio. El sacrificio es la evidencia del amor verdadero. Tanto es así que el Padre dijo, te amo. Pero no me basta con decirte que te amo. Lo voy a evidenciar. ¿Cómo lo voy a evidenciar?
envío a mi unigénito, al único. Envío a mi único hijo para que ese único hijo que yo tengo muera en un madero por amor a ti. Yo voy a evidenciar el amor que tengo hacia mis hijos y hacia la humanidad, sacrificando lo más sagrado, lo que le negué a Abraham hacer. No le permití sacrificar a su hijo, pero hoy yo tomo la iniciativa de sacrificar a mi propio hijo. Donde hay amor, siempre la evidencia será el sacrificio. Yo sabía que mi mamá me amaba por sacrificios sencillos y por sacrificios mayores. Yo sabía que mi mamá me amaba porque mi mamá, teniendo un papá que era un poquito problemático y difícil, problemas de alcoholismo severos que tenía papi, mami se fue a trabajar y a estudiar porque mami una vez dijo, en cualquier momento se muere y yo no tengo cómo sostener a mis hijos, cómo sostener a mi familia, porque papi estuvo vivo de milagros, porque papi tenía un estilo de vida tan arriesgado. Me recuerdo un carro que mami había comprado que era nuevo, su primer carro de dealer, y no habían pasado yo creo que 2 meses y papi había salido en el carro borracho y se comió todo el cristal. Y entonces en el accidente que tuvo, y no quiso ir al hospital, hizo que lo llevaran a casa. Y cuando llegó a casa, el carro lo trajeron en una grúa y me recuerdo que estaba toda la cara de papi en el cristal del carro y toda la frente la tenía llena de vidrios y de cosas. Y llegó allí, yo no sé por qué razón lo acostaron no creo que fue en la cama de Fernando porque era una litera y yo dormía arriba. Y lo tiraron allí en aquella cama y yo lo veía así. Mami había llamado a su hermana porque mami dijo, usted no quiere ir al hospital, yo sé que la hermana y la mamá lo pueden convencer. Y estaba la cara llena de vidrios y cosas, y para mí aquello fue espantoso, porque él estaba borracho, ensangrentado, el carro que mami acababa de comprar estaba, y mami dijo, yo amo a mis hijos. Yo me voy porque yo necesito darle una mejor calidad de vida. Mami trabajaba cuidando a unos viejitos y se fue a limpiar casa con la familia Valdeyuli, nunca lo olvido, y mami salía a las 5 del trabajo y se iba a las 6 a la universidad, por la mañana se levantaba, nos dejaba comida, la vecina del frente nos buscaba a la escuela y allí llegaba, y cuando llegábamos a la casa por la tarde, la vecina estaba pendiente de nosotros porque no podía contar con papi, porque papi iba a estar en alguna barra o en algún lugar perdiendo el tiempo, y ese sacrificio yo lo vi en mi mamá y ella me evidenció su amor. Y cuando llegábamos calentábamos la comida que mami había hecho. A las 6, ella nos llamaba antes de salir del trabajo, a las 6 entraba a la universidad, a las 8 en el cambio de clase, porque cogía una clase de 6 a 8 y otra de 8 a 10, ella entonces nos llamaba para ver y asegurarse que todo estaba bien y prácticamente mandarnos a dormir, y a las 10 de la noche salía y de Sagrado Corazón salía hacia Cataño, donde nosotros vivíamos. Mi mamá nos amaba, todavía nos ama. Pero usted sabe dónde también yo vi el amor de mami. Yo vi el amor de mami cuando quizás ella se estaba comiendo algo y yo me antojaba. Y ella terminaba dándomelo. Y yo lo veía como algo tan normal. Hasta que Milena empezó a pedirme las cosas que yo me como. Y uno se las da con ese amor porque uno se sacrifica. Y a veces uno dice, ¿cómo explicarle que eso es lo último, que ya no hay más? Y que es para mí. Pero ya yo aprendí que el sacrificio es algo que se evidencia en las cosas grandes, pero también se evidencia en las cosas chiquitas. En las cosas que quizás son más insignificantes. Porque cuando hay amor, siempre se va a poder evidenciar con sacrificio. Yo sé que hay mucha gente que no acostumbra estar en la iglesia todos los días o toda la semana. Nadie te juzgará por eso. Pero yo quiero pedirle algo hoy a mucha gente que está aquí, que nos está viendo por internet. Yo quiero pedirte que desde hoy en adelante te esfuerces aún más
por causa de Él. Que podamos corresponder de una manera más eficiente y de una manera más real a lo mucho que Él ha hecho por nosotros. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Yo no te estoy regañando, yo te estoy animando. Yo te estoy animando a cada día a buscarle más, a que vengas más a la iglesia, a que ores más, a que leas más de su palabra, a que le busques más a Él, porque ese sacrificio que tú haces, dejando atrás la cama, dejando atrás el sueño, dejando atrás la comodidad del hogar y dejando atrás la comodidad de lo que estamos acostumbrados a hacer, es una evidencia del amor que nosotros sentimos por el Dios que nos amó. Pero a la misma vez, mientras nosotros nos esforzamos y nos sacrificamos, le estamos dejando un legado a nuestros hijos. ¿Y sabes qué es lo que le estamos dejando? Un amor que transforma. Hay un texto bíblico que es el versículo 30 del capítulo de Juan con el que comenzamos, 19 si no me equivoco. Que dice que Jesús, después de probar el vino, dijo, todo ha terminado. Entonces inclinó la cabeza y entregó, escuche bien, en la Reina Valera del 60, ¿qué es lo que dice? Entregó y dijo, consumado es. Y me encanta porque lo que significa en griego, ese consumado es la palabra telestai. Y la palabra telestai tiene una implicación mucho más allá. La palabra telestai o el consumado es, lo que significa es, consumado es, terminado es, pero, lo que se ha terminado tiene resultados duraderos. Resultados duraderos. Yo no sé si a usted le ha pasado que usted ha salido de un trabajo, pero usted sabe que lo que usted hizo allí permanece. Esa semilla que usted dejó se queda dura y tendrá consecuencias aún después de usted. Jesús dice, consumado es. Esto se acabó. Esto terminó. Pero lo que estoy entregando aquí tiene consecuencias mucho más allá de mi vida. Tendrá consecuencias eternas y serán consecuencias para salvación de la humanidad. ¿Alguien puede glorificar a Dios en esta hora? Désela a Él fuerte. Consumado es. Consumado es. Consumado es. ¿Sabes qué es consumado? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cada vez que vemos la cruz, podemos tener la seguridad y la certeza de que Jesús murió en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Yo te quiero hacer una pregunta muy sencilla en esta hora. ¿Cómo nosotros correspondemos a ese amor que Cristo demostró por nosotros en la cruz del Calvario? ¿Cómo correspondemos a ese amor de Cristo? ¿Cómo respondemos a ese amor de Cristo? Yo no estoy preguntándote por tus problemas, por tus crisis, por tus situaciones. Te estoy diciendo, el Padre envió a su Hijo a morir por ti. Él tomó tu lugar en la cruz del Calvario. Él tomó el lugar que te corresponde a ti y el lugar que me corresponde a mí. La pregunta es, ¿cómo voy a corresponder al amor que Cristo demostró por mí en la cruz del Calvario? Dale desde el inicio, hijo. ¿Cómo voy a responder yo a ese amor tan perfecto que Cristo mostró en la cruz del Calvario por mí? Cristo tomó tu lugar. Tú estabas condenado a los azotes. Esos azotes de cuero eran para ti. Esos azotes eran para mí. Esa muerte, quien la merecía eras tú,
y era yo. Pero Cristo tomó tu lugar y Cristo tomó mi lugar. ¿Cómo responderé a ese sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario? ¿Puedes cerrar tus ojos unos minutos y solamente meditar en ese amor?